qué nos referimos cuando hablamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado? Principalmente a una de las subramas de la física que habíamos dicho, que enfoca prácticamente el movimiento de los cuerpos, hablando de la cinemática. Pero en este segundo capítulo tomamos en cuenta a la cinemática, incluyendo una variable nueva que se llama aceleración. La aceleración prácticamente sale de la variación de la velocidad, es decir, un mismo cuerpo puede presentar inicialmente una velocidad y después modificarla, aumentarla o reducirla también, ¿no? En función al tipo de movimiento que está generando, que está provocándose ópticamente valores mayores a cero, menores a cero o iguales a cero. En movimiento rectilíneo uniforme estábamos trabajando con prácticamente aceleraciones iguales a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad prácticamente se mantenía constante en todos los puntos, ¿sí? La velocidad estaba en función a la distancia sobre el tiempo, pero no existía variación de la velocidad era la misma prácticamente en todos los puntos. En movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos lo contrario, prácticamente indicando que una velocidad inicial no va a ser la misma que la velocidad final. Entonces, depende de muchos factores y podemos considerar dos tipos de aceleración. Entonces, mayor a cero cuando la velocidad aumenta, ¿no? Y menor a cero cuando la velocidad reduce. Acá tendremos, por ejemplo, de 10 metros, aumenta hasta 50 metros sobre segundo una velocidad. Y acá de 20 metros sobre segundo hasta tal vez llegar a cero, detenerse completamente. La unidad de la aceleración es prácticamente metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es una nueva unidad que vamos a utilizar a partir de ahora. Y dependerá esta unidad de cómo también utilicemos las ecuaciones referentes a estas. Vayamos a explicar un poquito más de la aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad, o sea, una velocidad final menos una velocidad inicial, pero esta está con respecto a un tiempo de movimiento. El tiempo de movimiento no será el mismo el inicial del final, entonces eso vamos a determinar en este análisis. Vuelvo a decirles, la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Es por eso que adquiere la unidad de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es prácticamente la aceleración? Habíamos indicado en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad inicial no es la misma a la velocidad final. Entonces acá ya existe una variación de tiempo, de velocidad, fíjense. 1 metro sobre segundo, una velocidad inicial, y una velocidad final de 5 metros sobre segundo. La aceleración es la variación de esta velocidad. Restaré velocidad final, 5 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, 1 metro sobre segundo, y lo dividiré entre el tiempo que ha pasado para que esto ocurra, 30 segundos. 5 menos 1, 4 entre 30 segundos. Ese sería el valor prácticamente de la aceleración. La distancia puedo hallarla y puedo conocerla respecto a las funciones también que pueda ejercer o presentarse de acuerdo a cada problema que yo quiero analizar. En otra forma de explicación, podemos identificar también que la aceleración va a ser constante en una condición de proporcionalidad. ¿A qué nos referimos con proporcionalidad? Principalmente, fíjense, habíamos indicado que el movimiento rectilíneo uniformemente variado no es lo mismo por el hecho de que tiene diferentes velocidades. Esa es la principal condición. En este ejemplo tenemos un autito que parte con 10 metros sobre segundo. Pasados los 2 segundos, aumenta esta velocidad a 25 metros sobre segundo. Pasados otros 2 segundos a 40 y otros 2 a 55 metros sobre segundo. Entonces ha tenido un movimiento rectilíneo, porque es una trayectoria recta,
Uniforme, sí, porque cada 2 segundos ha aumentado una cierta velocidad. Variado por el hecho de que sus velocidades han cambiado. Por lo tanto, en esta relación de variación de velocidad, fíjense, 25 menos 10, 15, 40 menos 25, 15, 55 menos 40, 15. Entonces, ha sido uniforme la variación de velocidad también, y con respecto a los tiempos, lo propio. Entonces, esa es la interpretación gráfica que podemos citar de la aceleración. Variación de la velocidad respecto de un tiempo. Y esta aceleración prácticamente tendría que ser también uniforme. Tomamos en cuenta entonces, de acuerdo a esa relación, que un cuerpo puede variar su velocidad de manera uniforme, donde aparece allí la aceleración. Las unidades de la aceleración, nuevamente lo decimos, es metros sobre segundo. Para poder introducir en nuestros conceptos que ya hemos desarrollado esta nueva ecuación y esta nueva variable, debemos tomar en cuenta también nuevas ecuaciones. Son 4 que vamos a utilizar. Velocidad final, acá está. Fíjense, ya existen 2 velocidades, estoy acercando. Velocidad final, que es esta, V sub F de final, es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Acá lo nuevo es aceleración. Velocidad final, porque había variación, existe variación de velocidades, una inicial y una final, y obviamente la aceleración. En la segunda ecuación tenemos prácticamente la velocidad final al cuadrado, y aquí necesito aplicar despeje de ecuaciones, sistema de ecuaciones y demás, que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración, que es A, y distancia. La distancia, por lo tanto, en una ecuación 3 va a ser igual a la velocidad inicial V sub 0 por el tiempo más menos un medio, aceleración tiempo al cuadrado. Y finalmente la ecuación 4 tengo D, que es distancia, es igual a la velocidad final menos velocidad inicial, o V sub 0, dividido entre 2 por el tiempo. En algunos textos también podemos encontrar la velocidad inicial, que nosotros colocamos como V sub 0, como velocidad I de inicial, y V sub F de final, ¿no? Entonces, en esas condiciones y en esas aclaraciones podemos tomar en cuenta estas ecuaciones que vamos a tomar para poder resolver movimientos rectilíneos en condiciones de uniformidad. A ver, ¿qué tenemos que explicar en esta condición? Pasemos a la otra, ¿no? Estamos con 2 tipos de aceleraciones. Ya habíamos indicado que el movimiento rectilíneo uniformemente variado presenta aceleraciones de acuerdo a la variación de la velocidad. Pero existen también tipos de aceleraciones. Acá tenemos una aceleración con signo positivo y una aceleración con signo negativo. La positiva es una aceleración progresiva, pues en el aspecto que aumenta la velocidad. Por eso es movimiento acelerado. En cambio, la negativa es cuando existe un movimiento retardado, es decir, la aceleración es producto de la reducción de la velocidad. Es decir, puede partir de 50 metros sobre segundo y después estar en 10 metros sobre segundo, es decir, rebajar esa velocidad e inclusive llegar a 0, que es el reposo, ¿no? De estas ecuaciones podemos tomar en cuenta entonces esos signos. Si la aceleración es positiva, es decir, la velocidad aumenta, todos estos signos van a ser positivos. Por eso nuestra anterior ecuación decía más menos, ¿no? Y la aceleración es negativa cuando habíamos indicado que la velocidad reduce, entonces signo negativo, todo esto, ¿no? Esa es la aclaración que debemos hacer antes de empezar
a resolver algún ejercicio. Debemos tomar en cuenta que si son 4 ecuaciones propiamente, en cada una de estas 4 ecuaciones no aparece algún valor de los que ya tenemos conocimiento, incluido la aceleración. Por ejemplo, ¿no? En la primera ecuación no aparece distancia. Distancia es el valor desconocido. Entonces, si me pide hallar la distancia, entonces utilizaré preferentemente esta ecuación, ¿no? No aparece aceleración. En una condición podemos determinar la aceleración, pero va a ser en función al despeje de alguna de estas 3 ecuaciones, donde está A, ¿no? Y allí sí tenemos que utilizar despeje de ecuaciones, tomando en cuenta también los exponentes y toda la consideración matemática. No aparece velocidad final. Acá, por ejemplo, en la ecuación 2 no existe velocidad final. Y será importante entonces despejar con las otras variables. Lo mismo acá, velocidad final al cuadrado, que va a ser velocidad inicial al cuadrado y menos 2 veces aceleración de distancia, ¿no? Y en algún caso no va a aparecer tiempo. Por ejemplo, acá no tenemos tiempo. Entonces, si por algún caso no me da el tiempo como dato, puedo utilizar esa ecuación. Me dice mi enunciado, un móvil se desplaza con una velocidad constante. Entonces, hasta allí estaba produciendo un movimiento rectilíneo. Aplica los frenos. Desde el momento que aplica los frenos ya está utilizando movimiento rectilíneo uniformemente variable, que ha cambiado la velocidad. Hasta acá era la velocidad constante. Aplica los frenos, dice, durante 25 segundos. El tiempo entonces de este movimiento es 25 segundos. Vuelvo a decirles, ahora estoy aplicando movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces 25 segundos dice que es el tiempo en los cuales aplica estos frenos. Y recorre una distancia de 400 metros. Le vamos a poner distancia de minúscula 400 metros. Teniendo estos 400 metros yo puedo hallar alguna consideración adicional y podemos tener ya también una idea cómo vamos a poder resolver estos ejercicios. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos tiempo, distancia, pero dice en el caso final hasta detenerse. Entonces, de ese enunciado yo puedo definir que la velocidad final es 0 metros sobre segundo, porque este automóvil al final se ha detenido, ¿no? Y de acuerdo a esta velocidad, pues prácticamente ha llegado a su destino donde planeaba, digamos, detener. A ver, ¿qué me pregunta entonces? En el inciso A me dice la velocidad del automóvil antes de aplicar los frenos, o sea, la velocidad inicial, desconocida. El inciso B, la desaceleración que produjeron los frenos. O sea, me está pidiendo acá la aceleración, ¿no? Listo. Del enunciado yo ya conozco que prácticamente el automóvil se ha movido en movimiento rectilíneo uniformemente variado y que tenía una velocidad superior a la cual llegó, porque se ha llegado a detener. ¿Qué voy a hacer entonces acá? Voy a hacer mi gráfico de relación para poder determinar más o menos cómo ha sido el movimiento y cómo poder guiarme respecto a esto. Si este es el punto A, el automóvil prácticamente se ha movido en línea recta, ¿no?
Voy a colocar entonces una línea recta amarilla en esa condición. Listo. A hasta el punto B. Hasta allí. Entonces, la velocidad inicial, dice, era mayor a la velocidad final, porque la velocidad final 0 metros por segundo se ha detenido. Durante este movimiento, este automóvil vamos a arreglar allí. Este automóvil ha recorrido una distancia. Esta distancia son 400 metros. Y tengo también un tiempo. El tiempo 25 segundos, ¿no? Fíjense, ¿cómo puedo hallar? La pregunta podría ser, ¿no? ¿Cómo puedo hallar la velocidad con la cual ha llegado un automóvil antes de 25 segundos? Yo no estaba en el automóvil, yo no soy fabricante de autos, no tengo o no estaba acompañándole a la persona que estaba manejando el automóvil. Simplemente sé que son 400 metros que estaba de distancia y ha tardado 25 segundos aproximadamente. Entonces puedo definir. Estas aplicaciones de las leyes físicas se dan en muchas áreas de la investigación y se toma en cuenta estos principios y estas funciones y ecuaciones físicas. ¿Qué voy a hacer entonces? Quiero hallar velocidad inicial. Voy a tomar en cuenta mis 4 ecuaciones y voy a escoger de acuerdo a qué tengo y qué me falta. Fíjense, velocidad final tengo. Vamos a hacer con otro color. Entonces tenemos velocidad finales. Velocidad inicial no tengo. Aceleración no tengo. Tiempo tengo. Allí tengo 2 variables, no me sirve, ¿no? La otra, velocidad final tengo, velocidad inicial no tengo, aceleración no tengo y distancia tengo. Tampoco me sirve, son 2 ecuaciones, 2 variables. Distancia, dice, tengo, velocidad inicial no tengo, tiempo tengo, aceleración no tengo y tiempo tengo. Lo propio, 2 variables. Y finalmente la ecuación 4. Distancia tengo, velocidad final tengo, velocidad inicial no tengo y tiempo tengo. Entonces toda esta ecuación solamente tiene una variable desconocida que es la velocidad inicial. Voy a utilizar esa ecuación. Entonces voy a copiar. Fíjense, acá el secreto es prácticamente el despeje de ecuación. Ecuación 4. Voy a copiar. Distancia va a ser igual, dice, a velocidad final más velocidad inicial dividida entre 2 multiplicado por el tiempo. Esta es mi ecuación. A través de esta ecuación, lo que yo voy a hacer es utilizar prácticamente el despeje de ecuaciones. ¿Qué voy a despejar? La variable que me falta, o sea, lo que desconozco. En este caso, velocidad inicial. Vuelvo a decirles, el secreto acá es el despeje. ¿Qué voy a despejar primero? Tiempo, que está fuera del paréntesis. Tiempo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, tengo distancia y este tiempo pasa a dividir. Igual a velocidad final más velocidad inicial dividida entre 2. Ya tengo el paréntesis. Voy a despejar ahora el 2. El 2 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. 2 por distancia dividida entre el tiempo va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial. Ahora, a ver, la que quiero dejar solita es velocidad inicial. Velocidad final va a pasar al otro miembro. 2 veces distancia por el tiempo que está allí. Voy a
pasa la velocidad que estaba sumando, va a pasar a restar. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Ordeno esta ecuación. Velocidad inicial estoy llevando al otro miembro, estoy girando nada más. 2 veces por distancia entre el tiempo menos velocidad final. Esta va a ser mi ecuación que me va a servir para reemplazar estos valores. Entonces voy a reemplazar en estos. Fíjense, velocidad inicial va a ser igual a 2 veces distancia entre el tiempo menos velocidad finales. Reemplazo ahora sí los valores. Velocidad inicial. 2 veces por distancia. La distancia eran 400 metros por 400 metros. Entonces, entre el tiempo y el tiempo era 50 eso. He reemplazado en vez de distancia, les decía, 400 y en vez de tiempo, 25. Esos son los datos que me indica el ejercicio. He reemplazado también 0, que es prácticamente la velocidad final, y en base a esto, entonces yo estoy colocando los diferentes valores. La velocidad inicial va a ser 2 por 400, son 800 metros, dividida entre 25 segundos. ¿Cuánto me sale esto? 32. Ya. La velocidad inicial entonces son 32. Fíjense la unidad, metros sobre segundo. Un signo positivo de que mi resultado está bien es prácticamente que la unidad coincida. Metros sobre segundo en este caso. Listo, ya tengo la velocidad inicial. Para el inciso B voy a escoger otra ecuación para hallar la aceleración. Entonces observo nuevamente. Voy a borrar esto y voy a observar qué ecuación puedo utilizar. El orden o el número de ecuación ya depende de cada uno de ustedes. Entonces voy a buscar. En la ecuación 1, fíjense, velocidad final tengo, velocidad inicial ya he hallado, tengo el tiempo y puedo hallar la aceleración. En la ecuación 2 tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo la distancia y puedo hallar también la aceleración. O en la tercera, fíjense, distancia tengo, velocidad inicial tengo, tiempo tengo y tengo tiempo. Puedo hallar la aceleración. Yo escojo con cuál ecuación voy a utilizar y con cuál voy a despejar. Entonces le vamos a dejar al criterio de alguno de sus compañeros. A ver, le pedimos a Kisbert. Usted escoge. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. ¿La 3? Sí. ¿Sí? Yeah. Sí. La ecuación 3 que escogió su compañera es la ecuación más difícil. Entonces vamos a hacer. Es importante tomar en cuenta estos ejercicios difíciles para que los demás sean también más fáciles para ustedes. Estoy copiando la ecuación. Dice, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo. Lo primero que debo observar acá es este signo, ¿no? Debo tomar en cuenta positivo o negativo. Habíamos dicho positivo es cuando la aceleración y negativo cuando la aceleración. En este caso, cuando la velocidad aumenta, ¿no? O sea, acelera. Y acá negativo cuando desacelera. Acá, desacelera. Entonces, yo puedo utilizar acá negativo tomando en cuenta que está desacelerado o positivo cuando está acelerado. Si no sé, si no me ubico bien con el enunciado, puedo dejarlo como positivo y automáticamente me va a salir el resultado, por si acaso, negativo. Si me sale la aceleración negativa, ya se desacelera. ¿Ya? Entonces, esas dos opciones podríamos tomar en cuenta en este aspecto. En cambio, en los próximos capítulos que hagamos, ya debemos conocer automáticamente.
Entonces, vuelvo a decirles, yo voy a tomar en cuenta como si no supiera. Lo voy a dejar como positivo, ¿ya? Positivo lo voy a dejar. La ecuación entonces se va a quedar como distancia igual a la velocidad inicial, tiempo, más un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Estoy suponiendo. ¿Qué más? A ver, tomamos en cuenta entonces lo siguiente. La variable que quiero despejar es aceleración. La aceleración va a ir prácticamente, en este caso, estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar, estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Pero lo primero que debo hacer es despejar esto. Entonces, distancia. Este que estaba sumando, porque este es un signo más, todo esto estaba sumando, va a pasar a restar. Menos velocidad inicial por el tiempo. Igual a un medio aceleración tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, voy a despejar lo que está rodeando a la aceleración. Es decir, este un medio y este tiempo al cuadrado. Voy a ir por partes. Primero el tiempo al cuadrado. Distancia menos velocidad inicial tiempo. Como este tiempo al cuadrado estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Tiempo al cuadrado es igual a, acá lo voy a arreglar, porque en expresiones algebraicas el igual está al mismo nivel de la fracción, ¿no? Me queda acá un medio de la aceleración. Ordeno entonces. Lo voy a hacer acá. Copio acá. Distancia menos velocidad inicial por el tiempo. Es tiempo, no es más, por si acaso. Dividido entre el tiempo al cuadrado va a ser igual a un medio aceleración. Ahora, este 2, vamos acá, este 2 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Pero a multiplicar ¿a quién? A todo el paréntesis que lo voy a colocar ahí. Y esto quedaría como un 1, ¿no? El 1 no interfiere en nada, no afecta en nada, por lo tanto lo dejo allí, o inclusive lo puedo anular, que es lo mismo, ¿no? Voy a ordenar mi ecuación entonces. Aceleración lo cambio a este miembro y va a estar este 2 por la distancia menos la velocidad inicial tiempo dividido entre el tiempo. Estoy ordenando nada más. Vuelvo a decirles, una señal importante de que mi resultado y mi ecuación está correctamente despejada es la unidad final. ¿Cuánto me saldrá el resultado final? Estoy acá en aceleración, entonces voy a reemplazar los valores. Acá vamos a colocar primero 2 multiplicado por la distancia era 400 metros. Fíjense, menos la velocidad inicial era 32 metros sobre segundo. Y el tiempo era 25 segundos acá. Listo. El tiempo al cuadrado desde abajo 25 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Cierro paréntesis. Acá lo primero que voy a observar es que puedo eliminar algunas unidades, por ejemplo, segundos. Voy a seguir acá. Estoy haciéndolo por pasos. Acá lo voy a hacer. Voy a llevar. Dice aceleración es igual a 2 por 400 metros menos 32 metros sobre segundo por 25 segundos. Todo esto dividido entre 25 segundos al cuadrado. Listo. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos eliminado, ¿no? Era segundos y segundos.
Aceleración, por lo tanto, es 2 por 400 metros. Y acá multiplico. Menos 32 por 25, ¿cuánto sale? Menos 800. Menos 800 metros. Listo. Y abajo, 25 al cuadrado, ¿cuánto sale? 625. 625. 625. Acá son segundos al cuadrado. Ahora, hago esto. 400 menos 800 me da menos 400 metros. ¿Sí? Y esto es 625 segundos al cuadrado. Sigo acá. Aceleración. 2 por menos 400 son menos 800 metros. Esto ingresa al paréntesis. Y esto es 625 segundos al cuadrado. 800 entre 625, ¿cuánto sale? 1,33. 1,33. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Qué signo? A ver, observen todos. Negativo. Negativo, muy bien. Hemos dicho acá, yo voy a suponer que no sé, pese a que sabía que desacelera, voy a suponer que no sé, le voy a poner positivo, le dije. Y automáticamente en el resultado me dice negativo. O sea, desacelera. ¿A qué razón? A menos 1.33 metros sobre segundo al cuadrado. Y en nuestra diapositiva, nuestra presentación inicial, nos decía que la aceleración efectivamente es metros sobre segundo al cuadrado en la unidad internacional. Por lo tanto, esto está bien. Si yo despejo bien esta ecuación, automáticamente la unidad me va a salir bien. Yo he sido muy exigente en estos aspectos a todos mis estudiantes en las unidades, y alguno decía, pero ¿por qué tanto me pide unidades? La velocidad metros sobre segundo, se supone que es metros sobre segundo. No, no es así. Y van a existir alumnos, puedo decir, aceleración me van a sacar en metros, aceleración me van a sacar en metros sobre segundo. Y está mal, ¿no? Acá la verdadera unidad de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, practique el despeje de ecuaciones. Esta es una ecuación un poquito, bueno, un ejercicio un poquito amplio, pero existen mucho más complicados que estos. Y vamos a utilizar sistemas de ecuaciones, vamos a utilizar sustitución, después, inclusive la fórmula general que ya deben estar llevando en matemática, ¿no? ¿Alguna consulta hasta allí? Profe, ¿podría utilizar la primera ecuación para hallar la aceleración? Es que yo hice eso y me salió mal. Quiero saber cuál es mi error. Ya. Si utilizabas, Ángel, con esa ecuación te tendría que salir lo mismo, pero vamos a verificar, como dijo él ha utilizado la primera ecuación. Entonces, tenemos 1.33. A ver. Voy a darme espacio acá y vamos a ver cuánto sale. 1.33, ¿estamos bien? 800 entre 625 da 1.33, ¿no? Es que esto sea lo más preciso posible. 1.28, entonces, redondeando. Vamos a verificar lo que decía Ángel. Entonces, con la ecuación 1 yo quiero resolver. Voy a tomar en cuenta la ecuación 1, que es prácticamente velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración tiempo. No sé quién escribió, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Quiero despejar aceleración, entonces velocidad final, esa velocidad inicial que estaba sumando va a pasar a restar. Esto es aceleración tiempo. Ahora voy a despejar aceleración, el tiempo que estaba
multiplicando va a pasar a dividir. Algo así quedaría. Esto vamos a arreglar. Ahí es el igual. Cambio el orden. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial respecto del tiempo. Sigo. Fíjense, aceleración. Velocidad final era 0. ¿Estoy bien? 0 metros sobre segundo. La velocidad inicial 32. Si mal no recuerdo, a ver, vamos a copiar. 32 metros sobre segundo. Y el tiempo 25 segundos. Elimino. Acá voy a eliminar este 0 que no me afecte de nada prácticamente. Y mantengo. Aceleración es menos 32 metros sobre segundo entre 25 segundos. ¿Cuánto me sale menos 32 entre 25? 1.28. Acá la unidad va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Yo lo estoy colocando de manera directa, pero vamos a verificar acá. Vamos a hacer expresiones algebraicas. Tenemos un video de expresiones algebraicas. Si alguien quiere tomar en cuenta también en el canal, hemos preparado un video de eso. Ya está en el área de matemática aplicada a la física. Metros sobre segundo. En el numerador. En el denominador, segundo sobre 1. Listo. ¿Qué hago allí? Extremos con extremos, medios con medios. Estoy multiplicando, no estoy dividiendo ni en nada. Estas son bases de expresiones algebraicas para divisiones de fracciones. Extremos con extremos va a ser metro por 1. Medios con medios va a ser segundo por segundo. Este 1 lo puedo eliminar porque no me afecte nada, ¿no? Y reduzco esta ecuación. Metro por 1 es metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Es prácticamente la unidad de la aceleración.